buenos días, amigos oyentes. Gracias por permitirnos llegar hasta donde ustedes con esta entrega de Tu Carrera, espacio donde reflexionamos lo importante que es escoger de manera correcta una carrera profesional, lo importante que es conocer cómo se mueve el mercado laboral, cuáles son las carreras emergentes, cuáles son las habilidades más demandadas, cómo cultivarlas. Igualmente, compartir experiencias de éxito de estudiantes, de profesionales, de expertos en diferentes materias que nos ayudan a tener un panorama un poco real, actual, que nos permita entonces escoger de manera correcta o orientar a nuestra juventud de manera correcta, tomando en cuenta la realidad que vive el país en ámbito de las carreras y del ámbito de inversiones y también a nivel laboral. Y entramos en materia. Hoy vamos a conversar con el asesor empresarial y experto en mercado laboral y asesoría, el profesor René Quevedo, quien es amigo de la casa de aquí de Tu Carrera. Pero antes de dar el paso a él, la bienvenida cordial. Bienvenido, profesor Quevedo, aquí a Tu Carrera, una vez más, analizando un poco del entorno laboral de nuestro país. Vamos a poner un elemento, profesor. Es el resultado de la encuesta de mercado laboral de agosto del 2023, que usted va desmenuzando en un artículo publicado esta semana, y es que es elaborado por el INEC, en donde se confirma la sistemática no alineación, muy diferente, de la población joven en el ámbito productivo, así como el creciente divorcio, algo que siempre hablamos acá, es el creciente divorcio entre el sistema educativo y la realidad del mercado laboral. En el artículo también se destacan cifras en donde hubo una disminución del 60% en el ritmo de la generación del empleo, y 8 puntos en la calidad del empleo en relación al 2022. Profesor Quevedo, ¿en qué realidad nos encontramos? En un año demasiado volátil, demasiado álgido. ¿Qué le podemos decir a los profesores, padres de familia, empresarios, docentes que nos escuchan en estos momentos, que sin duda tienen una incidencia en el presente y futuro de los profesionales del mañana? Sí, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, estamos ante un panorama complejo. Efectivamente, el último informe del INEC confirma varias tendencias. La primera es que se ha registrado una disminución en el ritmo de generación de empleo. Ahora, a ver, no es que me preocupe ese tema per se. ¿Por qué? Porque nosotros pasamos de generar no olvidemos que nosotros pasamos año y medio sin cifras del mercado laboral. ¿Okay? Entonces, este informe de agosto cubre el periodo abril del 2022 a agosto del 2023. Sin embargo, si nosotros nos remontamos al primer informe laboral post pandemia, que fue el de octubre del 2021, vemos una tendencia bien clara. No olvidemos que al Panamá tener 70% de sus empleos presenciales y adoptar las políticas de restricción de movilidad más severas de toda Latinoamérica para controlar la pandemia, pues obviamente estábamos listos para la foto, ¿no? Tuvimos la cuarta peor contracción económica en el mundo, y el sector privado nacional perdió 407.000 empleos formales, es decir, es el 47% de todos los empleos asalariados que había en agosto del 2019. Entonces, nos hemos venido recuperando, ¿verdad? De esa catástrofe. Eh, entonces, entre el octubre del 2021 y abril del 2022, nosotros generamos, redondeando, 17.000 nuevos empleos por mes, ¿ok? De los cuales 10.000 eran informales, ¿ok? Un efecto rebote importante, ¿ok? Esto comienza a estabilizarse, y entre mayo del 2022 y agosto del 2023
bajamos a un promedio de 5.700, 5.800 que nos da el 60% de reducción. Ahora, insisto, no es que sea malo, es que nos estamos estabilizando. Esta es una economía que, dadas las condiciones normales de inversión, puede estar generando 4.500, 4.600 empleos por mes, más o menos, ¿no? Así que eso es un poco la explicación. Ahora bien, lo que está ocurriendo es que, de acuerdo a informes también de la Contraloría, entre enero y septiembre de este año, Mitradel tramitó aproximadamente en promedio 23.000 y tantos nuevos contratos laborales versus 33.000, más de 33.000 en el mismo periodo del 2019. Quiere decir esto que estamos generando un tercio menos empleos formales que antes de la pandemia, ¿no? Entonces, y eso se debe fundamentalmente, bueno, primero de que todavía no nos recuperamos del impacto de la, digamos, de la pandemia. Segundo, que no hay confianza para invertir en el país. Lamentablemente hemos creado un ambiente de incertidumbre que afecta básicamente los sectores que generan la mayoría de los empleos, ¿no? Entonces, esto es un poco el panorama. Lamentablemente, pues con todo lo que está pasando con el tema este de minera, etcétera, etcétera, no ayuda. Estamos hablando de la mayor, el mayor inversionista en la historia del país. Y efectivamente, lamentablemente no podemos pretender que nosotros de un plumazo vamos a eliminar 5% del PIB, 14% de la inversión extranjera y 21% de toda la plata que ha entrado del extranjero desde que somos grado de inversión y no va a pasar nada, ¿no? Entonces, tanto interna como externamente. Entonces, eh, ahora entramos en una época electoral. Lamentablemente no es el mejor escenario para la generación de empleo digno, empleo formal, empleo que cotiza. Eh, sin embargo, creo que hay tendencias que se van a mantener. Hay una relación cada vez más estrecha entre la educación y la calidad del empleo. Lamentablemente hemos sido el país que, producto de la pandemia y después de la pandemia, ha mantenido las escuelas cerradas durante más tiempo en el mundo. Uno de los resultados recurrentes de la prueba PISA, y vimos el resultado actual, pero en el 2018 uno de los resultados fue que solamente uno de cada 100 alumnos sabe la diferencia entre una opinión y un dato. ¿Okay? Digamos, ¿cuáles son las perspectivas laborales de un joven que no sabe diferenciar una evidencia de un bochinche? Entonces, estamos ante una situación complicada. Necesitamos priorizar la educación como plataforma para la inclusión productiva de nuestros jóvenes. No lo ha sido, no lo ha sido. Nuestro sistema educativo ha estado históricamente divorciado de la realidad laboral del país. Es importante las carreras nuevas, o sea, la tecnología va a permear o está permeando a todos los sectores, no importa lo que yo estudie. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que hay una serie de situaciones, aquí vemos que lamentablemente pues se dan estos cierres en una economía donde el 70% de los empleos son presenciales. Entonces, en este tipo de economía, cualquier restricción de movilidad, por la razón que sea y por genuina que sea la causa, genera desempleo. Entonces, el año que viene va a ser difícil, va a ser complicado. El tema, todo este tema con minera y todo lo que pasó y etcétera, va a traer consecuencias y van a tener, digamos, podemos esperar consecuencias importantes en materia de empleo. Y no me estoy refiriendo nada más a los 4.000 despidos que acaba de anunciar la minera y eventualmente serán 7.000 los directos que tiene. Estamos hablando de un ecosistema que sobrepasa los 40.000 empleos. ¿Okay? Así que bueno, yo creo que dentro de todo esto, creo que hay, con respecto a tendencias, la tecnología, el inglés, las habilidades socioemocionales son ahora más importantes que nunca. Lamentablemente, la era del cemento se acabó.
nuestros problemas educativos condenan a nuestros jóvenes a una vida de temporalidad e informalidad laboral, ¿okay? Al punto tal de que tenemos todavía más de 150.000 personas recibiendo el vale digital porque no encuentran empleo. Entonces, creo que es hora de realmente de pensar un poco cuáles son las carreras del futuro, que son las economías, son las carreras que están basadas en conocimiento más que en presencialidad. Estamos pasando, la matriz económica cambió. Bueno, ahora echamos un pie para atrás eh, por todo este tema minero, que era un eje que se estaba desarrollando. Eh, pero bueno, hay que seguir adelante y ver Por, toda crisis trae oportunidades, ¿no? por eso yo creo que de verdad usted ha resumido esa fotografía momentánea de acuerdo a los datos que tiene de la realidad del mercado laboral. Pero hay un elemento que usted plantea de que a mayor cantidad de estudio, mejor opciones de empleo. Y es importante como que subrayarle eso a los que nos escuchan, tomando en cuenta el objetivo de tu carrera, porque pensamos, llegué a ser bachiller en ciencia, bachiller técnico, y hago 2 años de universidad o 2 años en cualquiera, o sencillamente tomo un sabático, como dicen los chicos, y ya con eso voy a conseguir un empleo porque realmente vivo con mis padres y demás. Creo que es importante decirle a los chicos la realidad de cuántos años debo invertir estudiando. Ya hemos adelantado algo que estudiar y la realidad versus al empleo que vas a recibir. Yo creo que es fundamental porque nos perdemos en sexto año. En sexto año nos perdemos y ya de por sí voy a iniciar sexto año y no sé qué carrera estudiar y no tengo de dónde tomar esta información y que me la hagan, si es una opinión casualmente, si es un dato, que me la hagan sencilla para poder entender qué carrera debo escoger tomando en cuenta la realidad que usted acaba de describir. Sí, a ver, yo creo, y lo digo con mucho respeto también como profesor universitario, nuestras universidades están divorciadas también de la realidad laboral del país. Mira, en el 2018, antes de la pandemia, nuestras universidades graduaron a 32.709 profesionales. 32.709. Y en el 2019, antes de la pandemia, solamente encontraron empleo 1.957, menos del 6%. Quiere decir esto que la titulitis cada vez va a ser menos valiosa. No es lo que estudio, sino la pertinencia de lo que estudio. Tengo que estudiar y desarrollar competencias por las cuales el sector productivo esté dispuesto a pagar. ¿Okay? Por otro lado, el empleo asalariado es una especie en extinción. El futuro laboral de los jóvenes está en emprendimientos, no en empleos asalariados. ¿Okay? Sin embargo, si sale un empleo fabuloso. ¿Okay? Sin embargo, por otro lado, los buenos empleos y los buenos salarios van a estar donde hay inversiones. No estoy descubriendo el agua tibia. Y va a ser complicado atraer nuevas inversiones con todo lo que está pasando. Que no olvidemos que, evidentemente, todo lo que ha pasado, la minera Panamá fue la mayor inversión en la historia del país. Entonces, es complicado, estamos perdiendo inversionistas. La inversión extranjera el año pasado fue 2.700 millones de dólares y en el 2019 fue 3.900. Hace 10 años éramos destino favorito de la inversión extranjera y un informe reciente de KPMG nos ubica en el puesto número 9 como atractivo para la inversión extranjera. Quiere decir esto que va a ser complicado atraer inversionistas extranjeros, uno. Dos, por otro lado, ha habido un esfuerzo sistemático de satanización de la iniciativa privada al punto tal de que el año pasado nosotros generamos 10.000 informales por mes. ¿Okay? Es decir, entonces creo que en ese sentido, digamos, vamos a tener una caída. Ya está habiendo una caída en la inversión privada y en consecuencia, al no haber inversión privada, no hay generación de empleos formales. Y entre otras cosas, si no hay generación de empleos formales, la caja del Seguro Social está condenada a muerte, hagamos lo que hagamos. Entonces, en ese marco, creo que es importante identificar y tener claro de que serán en los emprendimientos donde está el futuro de los jóvenes, ¿no? Yo espero y aspiro a que esta situación podamos devolver la confianza de que invertir en Panamá es buen negocio. ¿Okay? Hemos perdido, se ha perdido la confianza, hay gente yéndose. Y temo que esto va a durar.
Lamentablemente, como dije antes, de acuerdo al resultado de la prueba PISA, solamente 1 de cada 100 alumnos sabe la diferencia entre una opinión y un dato, ¿ok? Y entonces, de alguna manera, piensan que, pues, que aquí no va a pasar nada porque fulano dijo que aquí no iba a pasar. No, no, sí va a pasar, ya está pasando. Es decir, entonces, y que nos va a afectar, sí, nos va a afectar, ¿ok? El grado de inversión que la gente no sabe cómo se come, entre otras cosas, va a significar que, pues, bueno, todo lo que tenga que ver con intereses van a subir y la comida va a ser más cara porque las empresas se financian a través de financiamiento bancario. Pero lo más importante es que sea lo que sea que ocurra, tenemos que enfrentar. ¿Okay? Entonces, y dentro de ese escenario, volviendo al tema de qué carreras, prácticamente tiene que ser carreras que el sector productivo esté demandando, pero no es el título, ¿okay? Es los problemas que yo puedo resolver. Y dentro de esto es importante que aparte de lo que yo estudie, yo debo aprender programación, ¿ok? O sea, poder programar. O sea, yo hoy, en este momento, me meto, por ejemplo, a cualquier portal de estos, estáscontratado.com y busquen cuántas vacantes hay abiertas hoy para personal de informática y lo que son ingenieros de software, que son básicamente programadores. Y no encontrarán menos de 100 abiertas hoy. Muchas de ellas para trabajar fuera, muchas de ellas para trabajar a través de trabajo remoto. ¿Okay? Por ahí viene el futuro, todo lo que es data. ¿Okay? No digo que no haya trabajo en otras áreas, pero inclusive, ¿cómo se llama? Actividades como la construcción, el comercio, el turismo, van a estar altamente impactados por la tecnología. La manera como yo comercializo el turismo hoy, ¿okay? Por ejemplo, está muy basado en Internet. Entonces, creo que en la medida que yo aprenda estas habilidades, así como inglés, definitivamente yo tengo que aprender inglés. Y entre otras cosas necesito también habilidades socioemocionales, actitud, como dicen, los conocimientos suman, la actitud multiplica. Y dentro de esas actitudes, una de las más importantes es el continuo deseo de aprender, ¿ok? Aprender y reaprender. A veces Yo, nosotros piensa y confieso que se nos alimenta mucho esto en las universidades, que se nos dice, bueno, estudia logística porque las empresas van a estar, bueno, peleándose para contratarte y eso es mentira, ¿ok? Eso es mentira. Entonces, se nos alimenta mucho ese ego del universitario, que conste, lo digo como profesor universitario, pero después nos vemos entonces con la realidad. Las habilidades laborales solamente se aprenden en el mercado laboral, solamente, ¿ok? Yo puedo tener cualquier cantidad de estudios, ¿ok? Pero después te pones a ver, yo tengo, me gradué de ingeniero en el 77 y después hice una maestría. Total que terminé de estudiar en el año 80. O sea, que saquen la matemática, cuánto tengo yo en el caminar, ¿ok? Y mirando para atrás, ¿ok? Te das cuenta de que no fue el título lo que te hace que tú, lo que te garantiza el éxito. No, es la estructura, el pensamiento estructurado, la manera de pensar, la que te abre otros caminos. Entonces es allí donde realmente tenemos que entender. Y ahora con todo lo que está pasando con la tecnología, creo que es importante que la tecnología llegó para quedarse, está cambiando radicalmente todo. Ahora estamos viendo el tema de la inteligencia artificial, ¿ok? Que no hay que tenerle miedo. Todo el que tiene celular ya está usando inteligencia artificial, todo el que tiene WhatsApp, ¿ok? Entonces, va a cambiar diametralmente, o sea, radicalmente va a cambiar las cosas. Todo lo que sea repetitivo y predecible, porque la diferencia entre la automatización y la inteligencia artificial es que la inteligencia artificial aprende patrones, ¿ok? Entonces, pero ¿qué significa esto? Que bueno, habrá otras, se irán eliminando efectivamente empleos y se irán abriendo otras. ¿Okay? Así que yo vamos, creo que es importante que eso lo tengamos claro. excelentes reflexiones, profesor. Vamos a una pequeña pausa. Venimos con algunas conclusiones. Me quedo con esa última habilidad de mantener ese aprendizaje constante. Sí, Sí, saber aprender y desaprender
porque eso me va a permitir tener una escucha activa de lo que está necesitando el mercado, de lo que está llegando para transformando la vida, como la inteligencia artificial y la automatización. Y me quedo con eso para que desarrollamos ya en la parte final como conclusiones. Vamos a una pausa y usted está en sintonía aquí de Tu Carrera. Estamos de vuelta, usted está en sintonía de Tu Carrera, hoy hablando con el profesor René Quevedo sobre la realidad del mercado laboral, ese divorcio o no de las universidades, la inversión y lo que estamos formando en las aulas. Profesor, una pregunta que pareciera muy fuerte, sobre todo si le escuchan los padres de familia, nuestros hijos deben estar preparados para el fracaso, deben estar preparados para que esa primera opción de carrera que escogí no llene las expectativas económicas, no encuentre oportunidad en el mercado laboral y poder pivotear rápidamente. Debo estar inmerso en las redes sociales, inmerso en el Internet, viendo hacia dónde se mueve el mundo para pivotear. ¿Qué me podría decir de esa afirmación ya como en la parte final de nuestro programa? Bueno, yo estaría preparado no solamente para esa posibilidad, yo tengo que estar preparado para el fracaso. A ver, Winston Churchill decía que el secreto del éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Es decir, por supuesto, no lo que nosotros pensamos en la universidad, y lo digo por experiencia propia, eh, y cómo va a ser el mundo cuando salgamos de la universidad, pues después te das cuenta de que realmente era un sueño de opio. Es decir, de que te das cuenta de que no era tal, digamos, hay ciertos elementos sí, pero que después entonces el éxito no depende del título que tienes colgado en la pared, ¿no? Entonces, sí, yo me prepararía para eso, la habilidad, esa resiliencia, la habilidad, como dicen, ganes o pierdas, nunca pierdas la lección, ¿ok? No entusiasmarnos mucho, digamos, o dar por sentado, porque el problema que ocurre, y lo digo también, pues me toca lidiar con muchos alumnos y también he contratado gente, es que nosotros estudiamos y pensamos, hablemos a nivel de salario, ¿ok? Que bueno, como todo lo que nosotros estudiamos y todo lo que gastamos para un título, pues bueno, nosotros nos deben pagar mínimo $2,000 mensuales para empezar. Eso no es verdad, porque es decir, entonces nos enfrentamos con la realidad. La realidad, como dije antes, si no hay inversiones, no habrá salarios buenos. Vamos a empezar por ahí. Es decir, entonces creo que es importante, esto es el perro mordiéndose la cola. Entonces, aparte de esto, obviamente yo soy ingeniero, para mí lo que no se mide no existe. Es decir, en el 2017, Mitravel tramitó 445,000 nuevos contratos laborales, 445. En el 2022 fueron 240,000. Es decir, en un periodo de 5 años, la economía perdió 205,000 contratos, 205,000 vacantes que no se abrieron ni se llenaron. Y en ese periodo de tiempo, la población económicamente activa, es decir, la gente que empezó a buscar trabajo, aumentó en 147,000 personas. Matemática simple. Bajó la oferta de empleo digno, empleo formal, ¿ok? En 205,000 y aumentó la demanda en 147,000. Matemática simple. El año pasado había 352,000 personas buscando empleo digno y no lo encontraron. Al mismo tiempo, los jóvenes, los ninis de 15 a 29 años en ese periodo de tiempo, 5 años, aumentaron 56% y los jóvenes solamente obtuvieron 1 de cada 50 empleos que se generaron, o que generó la economía. Esto ha mejorado un poquito del 2021 para acá. Ahora estamos hablando de 1 de cada 10. Mejoró algo. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ahora las empresas son mucho más selectivas porque tienen la demanda de empleo sobrepasa con creces la oferta. ¿Okay? De hecho, muchas empresas, de acuerdo a los informes de Manpower, dicen que el 65% de ellas tiene problemas para encontrar personal calificado. Entonces, es probable que efectivamente, más yo me prepararía mentalmente para eso. Es decir, que voy a meter muchas hojas de vida, ok, no lo voy a encontrar y probablemente entonces encuentre algo ahí que pues tampoco sea la gran cosa, agárralo, ok, es decir, y aprende.
Y también no olvidemos, encuentra tu pasión y síguela. Nunca, siempre tienes que tener un proyecto eventualmente, porque eventualmente vas a ser empresario, eventualmente, ¿ok? Y bueno, obviamente yo tengo, digamos, con mi empresa desde el año 96. O sea, lo bueno y lo malo, la diferencia entre el emprendedor y el asalariado, digamos, es que quién asume el riesgo, ¿no? Es decir, el salario está muy bien, ¿ok? Te da seguridad. Y uno de los problemas que tiene nuestro sistema educativo es que no te enseña ni a manejar gente, ni a lidiar con la incertidumbre, que son los dos elementos centrales, las dos competencias fundamentales que tú necesitas a la hora de incursionar en el mundo productivo. ¿Okay? No todo se va a dar como tú piensas que se va a dar. ¿Okay? Hay agradables sorpresas, pero también hay sorpresas desagradables. Pero volvemos al tema de las expectativas. Digamos, aspira mucho y espera poco. Es decir, pero, insisto, con respecto al tema salarial, no busques tanto el salario, busca la oportunidad para aprender. ¿Okay? Luego, entonces, aprende. Como dicen, los conocimientos suman, la actitud multiplica. Tienes que demostrar lo que va a determinar tu éxito va a ser tu capacidad para asumir responsabilidades y que cada vez seas digno de mayores responsabilidades, y con las mayores responsabilidades van también los salarios, ¿ok? Y eventualmente, digamos, de cómo te va en el mundo, llamémoslo así, asalariado, tienes que estar pensando en tu propio negocio, ¿ok? El futuro el futuro laboral de los jóvenes va a estar en emprendimiento, no en empleos asalariados, que no quiere decir que no tomes un empleo si te lo dan, ¿no? Por supuesto. Gracias, profesor. Quedamos para una segunda parte y solamente voy a dejar esta pequeña reflexión. Veamos en una próxima entrega la realidad del mercado laboral de los jóvenes, tomando en cuenta que los adultos y adultos mayores se están quedando mucho más tiempo trabajando, sí, porque son demandados por los empleos, pero también porque la necesidad o su realidad a nivel de la jubilación también lo hace necesario. Claro. Ese es otro elemento que luego vamos a analizar para que también los que ya participan sepan que vienen llegando jóvenes con ese ímpetu, pero también usted tiene que saber de algo de tecnología, actualizarse para poder no ser desplazado y cómo se dan estos ambientes laborales intergeneracionales. Un programa súper interesantísimo, lo coordinamos, profesor. De verdad, Claro que ha sí. sido un gusto verlo y escucharlo, y cada uno de ustedes por permitirnos entrar en sus espacios. A todos que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.